El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Hola, presidente, ¿cómo anda? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, la verdad, muy contento. Muchas gracias por esta charla. La verdad es Un que honor, un orgullo. un honor. La estábamos buscando y bueno, la verdad que muy agradecido ya que estés de ese lado charlando con nosotros en este momento tan especial para la Argentina. Siempre cumple su Perdón palabra. que no pude asistir en persona, pero de hecho la última reunión la acabo de terminar hace 10 minutos. Está bien. Alguien tiene que trabajar y sacar al país adelante, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, nada, muchas gracias por esta charla. Tenemos mucho para debatir, mucho para hablar y queremos obviamente saber tu opinión. Y bueno, además, ya hace 2 semanas prácticamente que tuvimos las elecciones y la verdad que hemos vivido una fiesta bursátil. ¿No? El riesgo país colapsó, las acciones subieron 50%, los bonos 25%, el tipo de cambio se mantuvo estable. Mucho se debate sobre si es el riesgo Cuca o no, ¿no? Y bajando el tipo de cambio Y también. bajando. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué estamos en 600 puntos de riesgo país para vos? Y vos ayer dijiste que se va a destrozar el riesgo país, ¿no? O sea, ¿hacia dónde crees que puede ir y por qué estamos en este nivel y no cayó más? A ver, lo primero es que me parece algo valioso lo que planteás, que es aclarar lo del riesgo Cuca. Sí. En mi caso particular, yo tengo una visión sobre la tasa de interés que no es la convencional de los economistas locales. Para mí la tasa de interés no es el precio del dinero. Ujú. Eso desde mi punto de vista es un error conceptual, diría, grave. Error que la profesión arrastra desde la segunda mitad de la década del 30, ¿no? Eso antes del año 36 esa confusión no existía. Pero al margen de eso, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Ustedes habrán visto algunos manuales de macroeconomía y macroeconomía avanzada, donde la tasa de interés se determina en el mercado de bienes, o sea, entre la interacción entre el ahorro y la inversión. Ya han visto, digamos, una relación positiva entre tasa de interés y ahorro, es decir, que cuando la tasa de interés sube, el ahorro aumenta, y una relación negativa entre la tasa de interés y la inversión, ¿sí? Es decir, que cuando la tasa de interés baja, la inversión aumenta. Eso, digamos, puesto en la lógica que yo lo planteé hace un rato, digamos que la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Para hacerlo fácil, consideremos una economía cerrada. Digamos, en una economía cerrada no hay efecto renta, es decir, el efecto renta se compensa, lo que gana uno lo pierde otro, ¿sí? Y es más, cuando ustedes lo saben, usted está en el mercado financiero, cuando ustedes compraron un papel y subió, digamos, eso es algo que no ganó el otro, ¿está Sí, claro? sí. Y Juego de suma viceversa. cero. Exactamente. Entonces, en ese contexto donde el efecto renta se anula, solamente queda el efecto sustitución. Y ustedes saben que si un precio sube, la demanda baja por el efecto sustitución. Eso quiere decir, me tomo algunas licencias técnicas porque sé que ustedes están en condiciones Adelante. Sí, sí. de- Si hay de- de algo asimilarlas. si hay algo O que sea, queremos cualquier que... cosa, si no me preguntan. Sí, no, sí. O si creen que no estoy siendo claro, no tengo ningún problema. Pero tengo la comodidad de que sé que estoy Dale nomás. hablando con gente digamos, que de estas cosas se entiende. Entonces, la verdad es que cuando la tasa de interés sube, significa que los bienes presentes se vuelven más caros que los bienes futuros, y lo lógico es que ustedes sustituyan el consumo presente por el consumo futuro, es decir, que el ahorro aumente. De ahí que encuentran esa relación positiva entre tasa de interés y ahorro. Al mismo tiempo, si ustedes tienen que como empresarios producir y, digamos, ¿dónde venderían? En el lugar donde venden más caro, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si la tasa de interés baja, significa que los bienes futuros valen más que los bienes presentes, porque está, digamos, subiendo relativamente, y eso ustedes lo que tendrían que hacer es trasladar la producción del presente al futuro. Bueno, eso se hace vía inversión. Sí. Es decir, que la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal
Ahora, dicho esto, porque digo, ¿para qué estoy diciendo todo esto, no? O sea, digo, este no es un curso, esto no es un curso de teoría macroeconómica pura. Pero esto muestra el riesgo Cuca. Hay un artículo maravilloso del profesor Juan Carlos de Pablo que se llama La economía como proceso decisorio. Entonces, él siempre se plantea la situación en términos de escenario. Y dice, hay tres escenarios. Un escenario es el statu quo. El statu quo es nada cambia. Si nada cambia, los precios relativos entonces no tendrían por qué estar cambiando. Después hay otro escenario que él lo llama el escenario del arca de Noé. O sea, entonces todo el truco consiste en conseguir un ticket para subir al arca de Noé. Concretamente, entonces, eso lo que implica, digamos, es que ustedes se hagan de un activo libre de riesgo, un safe asset. Sí. Digo, lo pongo en esta terminología porque la ha estado usando recientemente el ministro Luis Toto Caputo, y que es absolutamente relevante y fundamental para la discusión del esquema cambiario. Entonces es la forma en la cual ustedes sobreviven al diluvio universal es comprando activos libres de riesgos. En Argentina ese activo es el dólar. El dólar. Y la otra situación que también digamos, el tercer escenario que uno se puede plantear es el modelo del fin del mundo. Si hay fin del mundo, ¿cuánto estarían consumiendo, digamos, o sea, después de muertos? Cero. No existe. Cero. Exacto. Si la lógica del kirchnerismo fue un peronismo reloaded que ha hecho de combatir el capital, es consumirse el capital al extremo, no hay, digamos, escenario de futuro. Si el escenario no es futuro, el precio de los bienes futuros, ¿cuánto es? Cero. Por ende, la tasa de interés tiende a infinito. Por lo tanto, cuando hablábamos del riesgo Cuca era eso. En la intención manifiesta del kirchnerismo de romper todo, eso lo que derivaba era una visión oscura del futuro y consecuentemente eso implicaba un salto enorme en la tasa de interés. Y eso comparado contra la tasa de interés americana, eso genera el riesgo país, y ese riesgo país, digo, básicamente era riesgo Cuca. ¿Por qué? Porque eso lo podemos ver cuando perdió las PASO Mauricio Macri en el 2019, lo podemos ver con claridad, digamos, después de la elección del 26 de octubre. Ahora, hay un dato ahí importante. Vos asumís la curva normal, o sea, con pendiente positiva. Y es interesante porque desde que ganaste, o sea, que desde que el gobierno ganó las elecciones, la curva, por ejemplo, en dólares, que estaba invertida y con tasas al alza, se normalizó. Se dio vuelta, claro. Entonces, es un poco a eso lo que vos decís. O sea, hoy el mercado ve menos riesgo de default a partir de la baja del riesgo país y a partir de la normalización en la curva. Y eso te acerca incluso a la posibilidad de volver a los mercados internacionales de deuda. Y un poco eso yo te quiero preguntar, ¿no? O sea, hoy con el riesgo país en 600 puntos, ya el mercado ve el regreso a los mercados internacionales de deuda a la vuelta de la esquina. ¿Qué tan cerca estamos para vos? Porque vencen en enero 4.300 millones de dólares. ¿Qué tan cerca estamos de eso, de lograrlo? Y, digamos, ¿tenés un target específico de riesgo país? A ver, el punto es el siguiente. Acá lo importante es que nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones y lo vamos a hacer a rajatabla como hemos hecho antes. Esto nosotros lo venimos, o sea, nosotros cuando dicen este gobierno no acumula reservas, nosotros compramos 30.000 millones de dólares de reservas. El tema es que también pagamos cash la deuda, ¿no? Claro, claro. Es decir, la deuda en Argentina, desde que nosotros asumimos, bajó en 50.000 millones de dólares. Entonces, la realidad es que si ustedes se fijan, hay un montón de colocaciones privadas que se están haciendo, con lo cual, Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales. No solo eso, sino que además yo creo que en la medida que en el Congreso se aprueben básicamente el presupuesto, que se instala como política de Estado, digamos, el déficit cero, eso hace que la relación deuda-producto sea no creciente. Consecuentemente, eso implica que de cara al futuro, Argentina es solvente intertemporalmente, por ende, digamos,
tarde o temprano la tasa de interés, o sea, va a colapsar por caída del riesgo país, con lo cual eso inexorablemente va a ocurrir. Lo que pasa es que no hay que, digamos, o sea, los tiempos del mercado son los tiempos del mercado. Entonces, y en ese sentido nosotros estamos tranquilos, nosotros creemos que en este momento puede estar habiendo un compás de espera a la luz de lo que se está gestando en materia de lo que son las sesiones extraordinarias, donde nosotros vamos a estar tratando leyes muy importantes como el presupuesto, que va a incluir, digamos, esta cuestión del déficit cero, digamos, es una política de Estado, es algo que todo mi gabinete tiene perfecta conciencia de ello, digamos, y eso nadie del gabinete intenta hacer alguna discusión de una partida conmigo, jamás. Digamos, esto se discute siempre con el ministro de Economía, o sea, el ministro de Economía tiene total poder para, digamos, cortar las partidas y poner las partidas en orden, digamos, tal que se respete a rajatabla el déficit cero. Ese es un punto, digamos, incluso no menor. De otro ministerio, digamos. ¿Cómo? Incluso una partida de otro ministerio, digamos. Digamos, cualquier ministro, las partidas las tiene que estudiar y analizar con el ministro de Economía. O sea, porque los ministros saben que si vienen a mí por una cuestión presupuestaria, la respuesta es no. Presidente. O sea, con lo cual, digamos, no tienen chances. Entonces, eso después entra en, digamos, si las cuentas dan o no. Presidente, usted recién habló de las reformas estructurales que se vienen, obviamente están en agenda también la reforma laboral y tributaria. Algunas cosas han trascendido, el propio ministro de Economía dijo que va por una reducción en ganancias y también ha trascendido la posibilidad de eliminar el monotributo. ¿Hay algo en agenda de eso? Porque hay mucha gente preocupada. A ver, trascendidos, estamos hablando de mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodista. ¿Ok? A ver, yo he escuchado a lo largo de las últimas semanas un montón de cosas sobre la modernización laboral, sobre qué se hacía, qué no se hacía, qué se discutía, qué no se discutía. La verdad es que el proyecto está generado desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Regulación y la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano. Recién en la reunión de gabinete del día miércoles se aunaron los proyectos y hoy está en Secretaría de Legal y Técnica para la confección final. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todos estos días los medios estuvieron mintiendo abiertamente. Y que dicen que tienen fuentes y que no, es todo mentira. ¿No se está trabajando específicamente en la posibilidad de eliminar el monotributo en esta reforma? Eso, digamos, están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la relación que guarda con las reformas que se hagan y la parte de la modernización laboral. Y entonces, de vuelta, bajen un poco la ansiedad. Los proyectos van a estar cuando tengan que estar. Es decir, y no se enganchen en las mentiras de periodistas mentirosos. Bien, sí. Es decir, les estoy contando que el día miércoles se están consolidando los proyectos que en este momento, digamos, está siendo trabajado, digamos, por la Secretaría de Legal y Técnica. Entonces, digo, esperen que entren los proyectos. O sea, y le estoy diciendo, digo, básicamente por dónde va. Y digamos, y lo del monotributo, digo, es una mentira, digamos, también inventada por los medios para generar ruido. Sí. Es decir, digamos, ustedes tienen que entender, digamos, que los medios son enemigos del gobierno, abiertamente, porque le cortamos la pauta publicitaria. Entonces no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurra con tal de, digamos, ensuciar al gobierno y ensuciar y calumniar e injuriar a personas que estamos en el gobierno. Por lo tanto, digo, de vuelta, están hablando con la principal fuente. Entonces a mí no me vengan con lo que dicen los mentirosos de los periodistas. Tal cual. Perfecto. Digo, o sea, desmentido por una cuestión entonces. de orden, nada más. Desmentido entonces.
Presidente, tras la conferencia de esta semana del ministro Caputo, quedó en claro que el objetivo del Tesoro es recuperar el rollover de deuda para poder extender los vencimientos de capital en el mercado. Yo creo que eso va a suceder bastante rápido. Estamos con una baja considerable de riesgo país, probablemente quizás a fin de año o al principio del año que viene. Y en paralelo el Banco Central va a remonetizar la base monetaria con compra de dólares al mercado. La pregunta que creo que se hace el mercado es ¿cuál va a ser el mix de estas dos cosas? ¿Por qué? Me imagino que cuando Argentina logre salir a los mercados, lo más probable es que le ofrezcan mucho más monto de que el del inicial que hace falta rolear. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué harán ahí ustedes? ¿Aprovecharán y tomarán esos dólares extras eventualmente y recapitalizarán el central? ¿O van a hacerlo por separado, cada una por su camino? A ver, vamos por partes porque es un planteo muy inteligente el que estás haciendo. En primer lugar, a ver, nosotros, de vuelta, que es la parte que no terminé de contestar la pregunta anterior, este conjunto de reformas que estamos mandando extraordinarias, nosotros entendemos que al terminar de cerrarse este paquete, una de las, digamos, que incluye el déficit cero, que incluye lo que nosotros llamamos la ley del colchón, ¿sí? Que es esto de que es la presunción de inocencia fiscal, ¿no? Porque hasta ahora los argentinos respecto al fisco éramos culpables hasta que demostráramos lo contrario y en realidad eso vulnera nuestras garantías constitucionales, que es que todos somos inocentes hasta que se prueba de lo contrario. Pero además nosotros estamos enviando, digamos, la modernización laboral y estamos enviando, digamos, la reforma tributaria y lo que estamos también enviando son el código, las reformas del Código Penal para actualizar las penas. Entonces, nosotros creemos que eso va a implicar un impacto muy importante sobre el riesgo país y eso va a permitir que además nos podamos financiar a tasas sustancialmente más bajas. De hecho, hoy compañías están colocando deuda al 8,5 para ponerlo en promedio. A 10, 12 años. A 12 años es un récord histórico. Estamos en récord de volumen y de plazos. Por eso, entonces nosotros creemos que no vamos a tener ningún tipo de problemas para rolear la deuda. Recuerden que nosotros no tomamos deuda nueva porque nosotros tenemos equilibrio financiero, por lo tanto, digamos, solamente se rolea deuda. Y una de las cosas que uno no solo que va a bajar tasa, estirar plazos, ¿sí? Sino que además, tal como señaló, digamos, Fernando, ¿sí? Lo que es muy probable que nosotros tengamos sobre suscripción sobre lo que se trata de levantar el mercado. Ya pasó con el Bonte, con el bono en peso 2030, tuviste sobresuscripción. Argentina hace 8 años que no sale al mercado internacional. Cuando salga, es obvio que va a haber sobresuscripción. Sí. Hay poco papel. Claro. Tenemos buenos fundamentales. Bueno, de hecho, para ponerlo en términos estrictamente técnicos, Argentina tiene la relación deuda de mercado contra el producto es 25% y la que es en dólar de ese son 13 puntos del PBI. O sea, nada, es una cargada, por decirlo de alguna manera. Realmente poco, sí. Déficit cero. Es decir, con lo cual la Argentina es una excelente oportunidad de negocios si uno quisiera entrar en un bono, y lo más interesante sería entrar en bonos largos, porque eso tendría una mayor duration y eso permitiría, digamos, capitalizar las mejoras de Argentina de acá hacia adelante de una manera brutal, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de, digamos, de estas condiciones que Argentina ofrece, en caso de haber suscripciones, una de las cosas que nosotros podemos hacer es hacer lo mismo que hicimos con el caso de el acuerdo con el fondo, que es que el Tesoro tome esa deuda y cancele deuda que tiene con el Banco Central, de modo que sigamos capitalizando al Banco Central. Esa es una parte y nosotros eso, digamos, lo tenemos como target, ¿no? De mejorar, de seguir mejorando la calidad del activo del Banco Central porque mejora su solvencia y consecuentemente baja el nivel de precios a largo plazo, por lo tanto la tasa de inflación corta baja. Sí, además eso exige mucho menos el tipo de cambio de mercado, ¿no? Sí, digamos, de eso después lo podemos discutir también, pero obviamente digo que le bajas la nominalidad a la economía, entonces digamos te baja toda la nominalidad
digamos, y dado que los activos financieros, digamos, son activos cuyo precio se refleja casi de manera instantánea, un activo, digamos, como el dólar te va a caer muy rápido. Sí, es cierto. Ahora hay otro elemento más que para mí también es relevante, que es el hecho de... porque me sacaste de tema. No, la pregunta era, perdón. Claro, digamos... ¿Cuál era el mix entre tomar esos dólares extras o el tema no? de la monetización. A ver, yo les voy a pasar algunas cuestiones que nosotros miramos y que son desde nuestro punto de vista, son de una importancia sustantiva. Cuando ustedes miran el pasivo del Banco Central, ya sea el no remunerado, base monetaria, y el remunerado, ese número, por ejemplo, cuando Sturzenegger fue presidente del Banco Central, llegó a 120.000 millones de dólares. Después, bueno, vino una serie de cuestiones desde el 28 de diciembre del 2017 y a partir, digamos, de ahí pasaron un conjunto de situaciones que terminó en la pérdida que se perdió, digamos, Macri perdió la elección y, digamos, los activos argentinos se desplomaron. Y en ese, digo, consecuencia del riesgo Cuca. Sí. Entonces, en ese contexto, ustedes, pasado eso, después durante el kirchnerismo, los pasivos del Banco Central oscilaron en torno a 35.000 y 45.000 millones de dólares, en especial en el último tramo de Guzmán. Básicamente ustedes, cuando los pasivos del Banco Central llegaban a 45.000 millones de dólares, se desataba un episodio cambiario, generaba una devaluación y ese número se iba a 35.000 millones de dólares. Una vez que estaba en 35.000 millones de dólares, la tasa se volvía muy atractiva, hacían carry trade, se empezaban a acumular de vuelta pasivos monetarios y se iban a 45.000 millones de dólares y así oscilaba. Nosotros, una de las cosas que consideramos una vez que terminamos de limpiar, digamos, y emprolijar el activo del Banco Central, nosotros imaginábamos que el kirchnerismo era capaz de hacer cualquier tipo de cosa con tal de tener el poder, porque esta era una elección bisagra. Y de hecho, no solo los números, el 41 a 24, que eso, digamos, si ustedes se fijan, en una elección nacional sería ganar en primera vuelta y además no estaba mi cara en la boleta. Correcto. Sí. Con lo cual, digamos, no estamos hablando digamos, podríamos estar hablando de 2 o de 6 años. Y no solo eso, sino que además, fíjense la desintegración que hay entre el peronismo, el kirchnerismo y las distintas vertientes. O sea, consecuentemente, ustedes ahí, digo, tienen un punto no menor. Ahora, y eso era obvio que iba a generar que hicieran la gran Cortés, o sea, que intentaran quemar las naves y fueran capaces de cualquier cosa. Nosotros entonces a partir de ahí empezamos a limpiar el pasivo del Banco Central y desarmamos las LEFIs. Digamos, nos han criticado muy fuertemente por eso, y que si esos 20 billones de pesos hubieran estado en la calle con la caída de la demanda de dinero que hubo, digo, hoy de lo que estaríamos hablando sería otra cosa y seguramente yo no estaría sentado en el sillón que estoy sentado. Pero más allá de eso, lo que quiero señalar es que nosotros igual decíamos, bueno, entonces en promedio los pasivos del Banco Central están en torno a los 40.000 millones de dólares. Y nosotros decíamos, bueno, digo, ese es el working capital de la economía y digo, casi sería una locura llevarlos a 35.000 millones de dólares. Y la verdad es que, digamos, ustedes que están en temas de finanzas saben que el working capital tiene que ver con el ciclo de caja de las empresas, el ciclo de caja tiene que ver cómo compra y vende cada empresa, con lo cual en general, digamos, es una cosa bastante más estructural, uno no estaría cambiando el ciclo de caja, digamos, así porque sí, en especial, además la inflación estaba, digamos, está claro que está en una tendencia decreciente. Entonces, digo, parecía difícil pensar de romper los 35.000 millones de dólares, es decir, porque ustedes tendrían que estar rompiendo working capital para correr, digo, contra el peso.
Bueno, acá lo más interesante es que cuando hoy ustedes miran el número de los pasivos del Banco Central, son 25.000 millones de dólares. Sí, y además usted tiene que considerar que frente a la situación, digamos, donde la demanda de dinero se seguía desplomando aún más, nosotros subimos los encajes. Consecuentemente, por lo menos cayó, digamos, los pasivos, digamos, y la contracara es el working capital del sector privado, cayeron 15.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía está muy poco monetizada. Si ustedes toman los agregados monetarios de Argentina, están entre 40 y 60% abajo, según de donde tomen, digamos, la serie. O, digo, si lo ponemos en promedio, digamos, los agregados monetarios argentinos deberían ser por lo menos de la mitad. Entonces, eso nos da a nosotros un margen de maniobra de poder comprar dólares en el mercado para, digamos, para monetizar la economía. Es decir, pero solo contra demanda de dinero para que no genere impacto sobre el nivel de precios. Bueno, ahora viene un periodo estacionalmente de creo mayor... que contesté, larga, Sí, pero digamos, no, creo está que perfecta, Javier. di todos los argumentos técnicos de manera prolija. Entendí perfecto. Si en los rollover de deuda el mercado ofrece un poco más, eventualmente el Tesoro lo tomaría para recapitalizar el central y paralelamente el central, en vez de buscar punto anchor para remonetizar economía, vamos a comprar contra demanda de dinero esos dólares a mercado para inyectar esos pesos en la base monetaria. ¿Entendí bien? Porque se descapitalizó mucho digamos, se perdió mucho working capital. Por la dolarización de portafolios previo a la elección. Tuvimos se dolarizó 42% del M2, o sea, eso no pasó nunca en la historia moderna argentina de la democracia. Es que tenía el reminder de 2019 el mercado, ¿no? Y el central lo manejó muy bien, fueron momentos críticos. En total se fueron dando 22.000 millones de dólares entre Dollar Link, Rofex, lo que vendió el Tesoro, lo que vendió el central, lo que vendió el Tesoro americano. Sí, todo. Fue impresionante. Ahora, justamente, ¿no? Hablando de reservas, estamos en un momento importante porque pronto aumenta la demanda estacional de dinero en Argentina y está en pleno debate el esquema cambiario. Y si la acumulación de dólares que necesita la Argentina no choca o colisiona con el esquema cambiario actual. Entonces la pregunta es, ¿qué esquema en mente tienen ustedes, en particular vos, con relación a, bueno, que le permita a la Argentina acumular reservas sin que la compra de dólares te lleve al techo de la banda, aún con el aumento de la demanda estacional de divisas? De pesos. Nosotros tenemos definido un programa económico que consta de déficit cero, de una situación, digo, y lo probamos en los hechos, monetariamente muy apretada. De hecho, si ustedes se fijan y revisan mis discursos a inicio del año, yo dije, voy a ser el primer presidente en la historia argentina que va a entrar a un año electoral haciendo política fiscal contractiva y monetaria contractiva. Sin plan platita. Claro, exactamente. Y con la política monetaria apretada. Subiendo encaje. No, nos cansamos de decirlo en este programa. Es la primera vez en la historia que vemos eso. Sí. Bueno, por eso. Digamos, bueno, pero eso habla, digamos, muy bien de los argentinos. Sí, por supuesto. Porque a pesar de todo, de todos los intentos de desestabilización que pasaron, aún así el programa resistió. Maduramos, y presidente. El tercer elemento de esto es, digamos, nosotros tenemos un esquema de bandas cambiarias y esas bandas cambiarias además se abren con el tiempo, digamos, de hecho lo hacen al 1% mensual. ¿Pueden correr a un porcentaje mayor en el futuro? A ver, yo voy a decir por qué tenemos el esquema que tenemos. Okay. ¿Sí? A ver, porque yo he estado escuchando, digamos, las opiniones de economistas que, bueno, algunos creí que eran más serios técnicamente y otros, bueno, no espero nada porque, digamos, o sea, tienen intereses políticos. Pero al margen de eso, lo primero que hay que entender, el motivo por el cual nosotros trabajamos con bandas cambiarias, tiene que ver con el mecanismo de formación de expectativas. Si ustedes tuvieran un modelo de expectativas racionales, el nivel de precios en la economía se determina por la cantidad de dinero. Es lo que se llama el ancla nominal. Uh-huh. Ahora, y la tasa de inflación tiene que ver con la regla monetaria que ustedes tengan. Entonces, eso es lo que determina la tasa de inflación, digamos, la tasa de inflación esperada y además
En ausencias de shock, la tasa de inflación esperada coincide con la observada y es como si sería un modelo de previsión perfecta. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las expectativas de inflación en Argentina no se forman de esa manera. Y ustedes, cuando el modelo no mapea con la realidad, no se pueden enojar con la realidad, tienen que entender cómo funciona la realidad, o sea, digo, tienen que pensar bajo la lógica de cómo toman decisiones los agentes. La realidad es que los agentes suelen mirar para, digamos, formar sus expectativas acerca del nivel de precios, el tipo de cambio. Sí, claro. Digamos, y nos hemos cansado de escuchar a economistas hablando del pass-through digamos, y de hecho vos, Julián, recurrentemente, cada vez que vienen los meses, decís, bueno, mira, el pass-through no está funcionando. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que durante 90 años, ¿sí? O casi 90 años, el Banco Central estafó a los argentinos, ¿sí? Y los argentinos, básicamente, lo que vieron es que cada vez que subía el dólar, la inflación, digamos, los precios también subían, o sea, había inflación y tenían fuertes pérdidas de ingresos en términos reales. Y el único momento que no hubo inflación en Argentina fue durante la convertibilidad, cuando el tipo de cambio estaba fijo. Es decir, con lo cual hay una historia que los argentinos tienen como un indicador líder lo que pasa con el tipo de cambio. La realidad es que, como parte del deterioro que causó la teoría general de Keynes en el conocimiento y en la interpretación y la forma de hacer economía, una de estas es que se perdió algo en el medio que se llamaba efecto Hume-Cantillon. Entonces, supongamos que nosotros, ya sea por shocks internos o externos, ¿sí? O sean de la economía o sean políticos, digo, se te genera una caída en la demanda de dinero. Si a vos se te genera una caída en la demanda de dinero, digamos, te sube la demanda de dólares, entonces te sube el dólar. Después del dólar, digamos, te suben los transables, después los transables los mayoristas, después los mayoristas te suben, digamos, los precios al consumidor y por último los salarios. El primer punto acerca de una devaluación es que es profundamente impopular porque, digamos, los salarios vienen de atrás. Sí. Consecuentemente, digamos, eso vos podrías tener que este proceso de exceso de oferta en el mercado de dinero puede pasar por distintas cuestiones o lo que sea el exceso de oferta o de demanda en el mercado de divisas. Suponete que vos tuvieras, no sé, una pérdida de los términos de intercambio. Tu mercado de divisas estaría más apretado y la moneda extranjera tendría a subir. Pero si eso sube y los agentes siguen demandando lo mismo, inexorablemente van a tener que demandar menos de otros bienes, los precios van a bajar y ahí bueno, tendrías un problema inflacionario. Por lo tanto, lo que es muy importante es que vos tengas anclada la cantidad de dinero. Nosotros la cantidad de dinero está fija desde mediados del año pasado. Por eso hoy lo que vos ves es que el dólar se mueve y la tasa de inflación no se mueve. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque está anclada la cantidad de dinero. Y básicamente hay inflación porque estás limpiando el money overhang que se generó, digamos, durante el kirchnerismo. Y como eso, digamos, el plan de la política monetaria son 24, 26 meses, eso nos hace estar tranquilos que a mediados del año que viene, o en agosto del año que viene, la inflación va a desaparecer. O sea, el esquema de bandas viene también el original, el plan original era contener la volatilidad cambiaria para evitar... No, pero es que eso es lo que quiero ir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Argentina, digamos, la clave está que no haya convalidación monetaria, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Es que Argentina sistemáticamente tuvo convalidación monetaria porque tenía déficit fiscal y emitía mansalva. Claro. Entonces, digamos, vos lo que tenías era un continuo rescalamiento de la escala nominal de la economía porque estabas emitiendo. Entonces, digo, la gente no tiene por qué saber el efecto Hume-Cantillon. Es más, si querés una versión muy simple del Hume-Cantillon, está en el modelo de overshooting de Dorbush del 76. Digo, básicamente, fíjate lo que pasa, ¿no? El modelo del desbordamiento, el overshooting. Eso ocurre ¿por qué? Porque los activos financieros ajustan rápido y los bienes ajustan lento. Sí. Bueno, el Hume-Cantillon, tal como yo te lo describí, es más complejo porque incluye más bienes, pero en esencia es eso. Entonces la gente no tiene por qué estar
formada en el Hume Cantillon. El problema son los economistas que creen en una falacia como el pass-through, no, digamos, o sea, que la gente no conozca el Hume Cantillon. Entonces, ahora, frente a 90 años de evidencia empírica, los argentinos que dicen, no, bueno, vos me decís que esto no va a pasar, bueno, a mí no me importa, ¿sabe qué? Yo ante la duda compro dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un tema no menor, porque tiene varias aristas. Hay una arista, digamos, que tiene que el sistema, digamos, no resuelve. Por eso, digamos, o sea, cuando ustedes cuando tienen un sistema de equilibrio general, ¿qué es lo que ocurre? En el sistema de equilibrio general ustedes determinan precios y cantidades. O sea, no, digamos, o si tomaran las cantidades dadas, le va a dar los precios. ¿Cuál es el problema? Ustedes tendrían ahora un precio determinando otros precios, lo cual, digamos, se dan cuenta que es un problema de circularidad matemática. Digo, la consecuencia real es que ¿qué pasa? Que genera una descoordinación enorme y la actividad, digamos, cae. Ustedes van a mirar el tercer trimestre, la economía argentina sufrió, y claro, digamos, con semejante descoordinación, digamos, esa sería la interpretación. Consecuentemente, nosotros necesitamos que continúe el proceso de learning de los individuos, que entiendan que lo que importa es que la cantidad de dinero, digamos, para mirar la inflación y no el dólar. Ahora, mientras que eso no ocurre, nosotros tenemos que mirar otras cuestiones. Entonces, si nosotros le metemos volatilidad al dólar, ¿cuál es el problema de meterle volatilidad al dólar? Es que vamos a meter volatilidad en el nivel de precio, porque los agentes, digamos, están acostumbrados a formar expectativas acorde a lo que pasó los últimos 90 años. Entonces, cuando ustedes hacen eso, si los precios se le van muy por arriba, ¿cuál es el problema? La contracara es que nos comemos una fuerte caída en el nivel de actividad económica del empleo, y eso tampoco lo quiere nadie, eso es extremadamente doloroso. Como decía Fede Furiase, la duda, antes subir precios después de una devaluación garpaba, porque la demanda te lo Hoy no lo convalida. No, porque ya tenías la convalidación monetaria, exactamente. Ahora, el problema que creo que pero sí, digamos, si me permiten, porque esto es demasiado importante, permítanme que me explayé. Por lo tanto, primero que la volatilidad es mala, digamos, o sea, si ustedes hacen finanzas, ustedes saben lo que es un Sharpe ratio, ¿no? El retorno neto de la libre de riesgo, digamos, sobre el riesgo. Bueno, digamos, si ustedes se meten en riesgo, digo, eso no es bueno. Entonces, digamos, la volatilidad es mala, y si ustedes tienen este mecanismo de formación de expectativa, lo que genera es muchísima volatilidad sobre el tipo de cambio, le genera muchísima volatilidad sobre el sistema de precios y consecuentemente le generan una coctelera real que lo sufren, digamos, todos los argentinos. Consecuentemente, el rol de las bandas es acotar el nivel de la volatilidad. Y esto lo voy a hacer con un... Acá sí me voy a poner muy técnico. Voy a hacer una sola aclaración, porque van a venir a golpear. El dólar flota dentro de la banda, porque después viene y dice, entonces no flota. Bien, no. Sí, flota, pero dentro de la banda. Ahora. Porque, viste, exacto, eso es lo que quiero ver ahora. Yo con el flota la sufrí también, viste, porque como no es que flota, claro. sí, flota dentro de la banda, y cuando está fuera de la banda no flota. O sea, pero el presidente está explicando perfectamente la importancia que tiene eso en la generación de las expectativas en los formadores de precios. Pero bueno, o sea, está explicando por qué va a mantener las bandas para evitar la volatilidad en el tipo de cambio, para el anclaje en las expectativas. Pero dentro de la banda sobre el todo dólar para flota. los precios, ¿no? Teniendo en cuenta los precios. Pero en el dólar flota dentro de la banda. Sí. Bien. Entonces, la banda tiene como objetivo acotar la volatilidad, digamos, para que la gente no entre en pánico y no descoordine el lado real de la economía. Digamos, que ahí Marian lo dijo bien, digamos, o sea, la contracara es que si no se te disparan los precios. Sí. O sea, que es la descoordinación del lado real. Dicho esto, ahora yo voy a usar un argumento estrictamente técnico. Ustedes cuando estudian equilibrio general, en general suelen ver modelos de donde se prueba la existencia bajo el caso de economías acotadas. O sea, donde los conjuntos están acotados. Pero digo, la verdad que eso es un artilugio matemático que utilizamos porque necesitamos que los conjuntos estén acotados para poder aplicar los teoremas de punto fijo y para poder probar que existe el vector de precio de equilibrio. Pero la vida real tiene otras cosas y puede ser que no esté acotado. Entonces hay modelos de equilibrio general con conjuntos no acotados. Ahora, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para probar la existencia del equilibrio? Bueno,
en realidad se arma una cota, o sea, el conjunto se lo acota artificialmente. Y se prueba que el equilibrio existe. Y si esa cota no es efectiva, o sea, esa restricción que usted le puso al conjunto no es efectiva, entonces quiere decir que sí el sistema existe, digamos. O sea, si ustedes estuvieran en el borde, bueno, habría algo para discutir. Pero no, digamos, cuando está, digamos, si se probó, digamos, y la cota no es efectiva. Bueno, digo, ¿qué es lo que están diciendo recién, Julián? Digo, adentro de la banda flota. Es decir, es precio, justamente. Ahora, perdón si fue técnico, hay un pero tema digo, más, ese es el fundamento de las bandas. Un tema más, que de repente claro. dicen, bueno, ok, si flota, es como que el Banco Central no puede hacer nada. ¿Viste? Bueno, no flota, pero y te sube la tasa. Bueno, pero o te interviene en otros mercados, o genera incentivos o desincentivos. Digo, ¿qué quieren? Que liberen todo. Liberen todo y que se vaya toda la mierda. Total, no pasa nada. No puede tener otros instrumentos. Claro, no. Si flota, flota todo. No. La pregunta del millón no es bueno, a mí me encantó la frase de Marian. La frase de Marian es brillante. No, bueno, entonces no puede tener otros instrumentos. ¿Cómo no puede tener otros instrumentos? O sea, claramente. La pregunta difícil que me imagino que no pueden contestar. Es lo que siempre pasa. Nosotros cuando agarramos y encontramos un mecanismo para poner en caja los desequilibrios, se enojan porque no lo tenían ellos en la caja de herramientas. Bueno, eso no es mi culpa. ¿Ok? Entonces yo vuelvo al mercado de capitales y puedo acumular todos los dólares que quiera y puedo hacer estallar el nivel de reserva y llevarlo hasta las nubes si quiero. O sea, que lo que hizo Macri. Tendré que pagar. El costo del seguro será lo que pago de tasa de interés y listo. Bueno, pero ese es el punto. Ahora, hay otra cosa más que es muy importante. Yo lo señalé hace un rato, citándolo a Toto Caputo, que es la idea del safe asset. Sí. Cuando ustedes tienen una situación crítica, por ejemplo en Estados Unidos, pasan algunas cosas. La primera es que, se sale de los activos riesgosos y se va y se compra el T-bill, ¿sí? Sí. O sea, el título corto. Eso hace que el precio del título crezca mucho y por lo tanto la tasa de interés baja a punto tal que se puede hacer cero o en algunos casos, como pasó en la subprime, fue negativo, como en Alemania, como digamos en Japón y otros lugares. Suiza. Sí, exacto. Y eso hace que les aumente la demanda de dinero y les genere la deflación. Claro. Pero igual trabaja como un buffer, es decir, como un colchón, que la tasa de interés baja y en ese contexto, digamos, la actividad no sufre tanto, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando ustedes tienen mercados financieros muy desarrollados, completos y profundos, tomemos nota de profundos, entonces casi que, tienen una suerte de estabilizador automático. Ahora, ¿cuál es el problema en Argentina? Que el safe asset, ¿cuál es? Es el dólar. Entonces, ustedes, en lugar de ir a comprar títulos públicos, ¿qué hacen? Venden títulos públicos. Al vender los títulos públicos, cae el precio de los títulos públicos, la tasa de interés sube. Y además le cae la demanda de dinero, por lo tanto, toda la demanda de pesos cae y van al dólar, y eso le genera que suba el dólar. Si ustedes además tienen un mecanismo de formación de expectativas que no sigue la lógica de expectativas racionales, sino que tiene que ver con la experiencia que han acumulado los argentinos a lo largo de 90 años de un banco central impresentable, bueno, entonces ustedes se encuentran con una coctelera enorme que genera una volatilidad enorme y el daño que produce sobre el sector real es monstruoso. Y acá, ahora, entra... Con lo cual acabo de hacer el punto del safe asset. Pero tengo otro punto más que tiene que ver con la profundidad del mercado. Por eso yo lo resalté. A mí me causa gracia cuando dicen, no, Chile hace esto, Brasil hace esto. Chile tradea en el mercado de cambios por día 2.500 millones de dólares. Brasil tradea en el mercado de cambios por día 4.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto tradea Argentina? Entre 200 y 400. 200 palos por día. Sí, nada. No solo eso, bueno, ustedes saben lo que es un mercado ilíquido. Sí. Es un mercado profundamente ilíquido y que además, si ustedes lo quieren poner técnico, la sustitución que se genera en los mercados de activos de Argentina, siendo tan pocos, le da soluciones de esquina, con lo cual, tienen un problema de discontinuidad
se les puede, no sé, se les puede hasta discontinuar la oferta. Digo, los oferentes se salen y no queda nadie. A veces pasa, pero hay no, liquidez, obvio. Bueno, y pues, por eso lo estoy diciendo. O sea, lo que pasa es que lo estoy poniendo en términos de formato de teoría económica. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, el día que Toto estaba dando la charla, creo que en Fiel, el día anterior, se habían tradeado nada más que 90 millones de dólares. O sea, si 200 ya era un espanto debajo, imagínense 90 millones de dólares. Y le voy a decir más. Durante las 2 primeras horas de mercado no se había tradeado un solo dólar. Y cuando se llegó al mediodía, poco después del mediodía, se habían tradeado 15. Sí. Esto hace que ustedes, cuando entran con una compra mínima, generan una inestabilidad en el mercado de cambios enorme. Ni que hablar, digamos, cuando bancos con intereses políticos aprovechan cierran eso para hacer operaciones daño. Claro. por fuera de la mesa de dinero y se ponen de acuerdo para marcar un precio y después salen los socios mediáticos a decir el dólar trepó a tanto y profetizan la catástrofe. Con el mecanismo de formación de expectativas, digamos, eso es un problema. Entonces, yo sinceramente, estos que proponen, digamos, o sea, que hablan de libre votación, tan ligeros de cuerpo, la verdad que a mí me sorprenden. Yo no sé si lo hacen porque son pésimos técnicamente o porque tienen malas intenciones en lo político y quieren romper todo. O sea, yo no descarto nada. Te hago una pregunta en función de eso, porque Sí. el debate está en realidad en el esquema cambiario que le permita a la Argentina acumular dólar. Entonces, ¿cuáles van a ser la vía de acumulación de dólares en un entorno donde, bueno, va a venir pronto la liquidación fuerte del agro? ¿Y cuáles pueden llegar a ser las alternativas? Porque hay una obsesión del mercado. Y el propio FMI, que lo volvió a repetir en el día de ayer. Y Está bien, con relación pero, a ver, vamos... ¿cómo se compran los voy dólares? Voy a tomar el punto de Mariam. A ver... Igual un solo tema, porque si vos tenés el mercado pero, internacional... Julián, acá hay un punto... ¿Por qué menciona... El caso del Fondo Monetario Internacional está simulado en el caso de que Argentina no hace rollover de la deuda. Claro, eso iba a decir, que hoy tenés el riesgo país Entonces, que te permite volver a los mercados. Claro, entonces si yo hago rollover de la deuda, digamos, ese mecanismo de acumulación de reservas no tiene sentido de ser, por decirlo de alguna manera. Dejás de perder por el lado de la digamos, porque yo no voy a estar saliendo a comprar dólares, ¿sí?, de manera como un delirante y poner y yo mismo generar una suba del dólar, que es lo que pretenden muchos economistas que están comprados y están perdiendo mucha plata. ¿Sí? Digo, porque eso también, digamos, también se tiene que saber, digo, que hay gente que tiene intereses políticos, hay otros que tienen intereses de mercado y hay otros que tienen, digamos, o sea, clientes que los hicieron empomar, digamos, hay uno que, digo, sigue hablando y mandó a la quiebra a un cliente. ¿No? Digo, y fue muy conocido el caso. Pero entonces, a ver, entonces a lo que quiero ir es lo siguiente, que yo, digamos, si resuelvo el rollover, se terminó el problema en las reservas. Coincido. Pero además, yo puedo capitalizar el Banco Central de la manera que lo hicimos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no solo eso, sino que además, dado lo bajo que son los agregados monetarios en Argentina, que por lo menos deberían estar al doble del nivel que están, consecuentemente tengo muchísimo para crecer en acumulación de reservas contra demanda de dinero. La pregunta ahí, presidente, es cuando uno se fija otros planes exitosos, muy similares al que está siguiendo Argentina ahora, por ejemplo el caso de Chile o Israel en el 85, que arrancaron con un tipo de cambio, un crawling peg, como teníamos hasta abril de este año, y después hicieron esquema de bandas. En los dos casos fueron ajustando esas bandas, o movieron los niveles o acomodaron la divergencia. La pregunta... Pero a ver, la pregunta es, digo, vos estás viendo permanentemente, digamos, el tipo de cambio tocando la banda, ¿no? No, es en un periodo de tiempo, correcto. O sea, y además, lo que vos estás viendo es que en la medida que vos disuadas, se disipe el riesgo país, digo, el tipo de cambio se te cae como un piano. Coincido.
Entonces, digo, que de hecho es lo que te pasó. Digo, Lo que va a seguir pasando entonces, probablemente en los próximos meses. Bueno, pero aparte, digo, a ver, porque cuando agarran y se ponen a mirar la serie, el tipo de cambio real, ese No análisis, tiene sentido eso. yo lo escribí varias veces en varios artículos que explico por qué está mal hacer ese análisis, ¿sí? Digo, vayan y vean mis artículos, porque digo, hasta casi diría que me aburro de mí mismo, de escucharme, digo, repetir, digo, por qué el análisis del tipo de cambio real y que hacen está mal. Porque aparte, digamos, o sea, es como que, digo, ¿quién les dijo cuál es el equilibrio? No, eso es imposible saberlo. Digo, estoy y totalmente de la acuerdo. pregunta es las condiciones de oferta y de demanda de ese momento, digamos, ustedes lo pueden replicar ad infinitum, ustedes saben las preferencias de los agentes, No. cómo va a evolucionar el progreso tecnológico, cómo va a cambiar la dotación de recursos de la economía, no saben nada. Es decir, con lo cual, digamos, estar diciendo cuál es un precio justo o no, o sea, es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Tienen que saber todas esas cosas para computar un modelo que además no la saben. O sea, porque para eso tendrían que ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Pero podemos usar otros indicadores. Digo, una de las cosas que yo puedo decir es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes van a... ¿En qué caso vieron en el mundo que ustedes tengan un tipo de cambio apreciado y tengan récord de cantidades exportadas en la serie histórica? No existe eso. Pero te van a correr, van te van a correr con decir el que dólar tengo turismo, te van a correr con el dólar turismo ahí y te van a decir. Pero de vuelta, tengo récord de cantidades exportadas en todos los sectores. La pregunta ahí Digamos, es... no mapea, pero no solo eso no mapea. Es decir, cuando yo miro, por ejemplo, el tipo de cambio que tenía Macri cuando abrió el cepo y nadie dijo nada. Bueno, es un tipo de cambio de 1.250. Cuando yo miro la convertibilidad, porque hay alguien que defiende tanto y todo, digo que cuando tenía la convertibilidad, el tipo de cambio de equivalente de hoy es menos de 800 pesos. Y además, pero además con la característica de que nosotros encima tenemos superávit fiscal. Claro, lo que pasa es que ahí la duda del mercado y no es... expropiamos a nadie. ¿Cuál va a ser la regla para que el central compre esos dólares que falta remonetizar de la base monetaria dentro de las bandas? Porque si el central, por ejemplo, empieza a comprar mañana a 1.400, entonces es como que está fijando un nuevo piso. No, en realidad lo fijás contra demanda de dinero. Y el punto es el siguiente. Vos ves expandir la economía. Digamos, tenemos nuestras estimaciones de demanda de dinero y ahí digamos, emitimos. O sea, compramos dólares, ¿sí? Okay. Ahora, ¿cuántos compras? Y estás todo el día relojeando la tasa de inflación. Bien. Sí. Si vos llegás a tener un problema con la tasa de inflación, está claro que te estás equivocando. Está claro. Presidente, lo quiero llevar al acuerdo con Estados Unidos porque ayer se anunció y hay expectativa respecto a los diferentes sectores que van a ser afectados. En el mismo comunicado que ustedes presentaron hablaron del ganado, de la carne vacuna. También hay expectativa respecto al acero y al aluminio. ¿Podemos hablar de los beneficios que va a tener Argentina a partir de este acuerdo? A ver, las características que tiene el acuerdo, ¿sí? Digo, yo lo que pediría es que primero miren bien lo que dice el acuerdo, no lo que en algunos medios se dijeron sobre qué contiene el acuerdo. Digo, por favor, pido eso. De hecho, hay un tuit de Sturzenegger también muy bueno, o sea, sí, lo leí. Digo, para no estar hablando de sectores que, digamos, o sea, para no estar... vayamos sobre las cosas que se dicen y las que están ahí. Bien. A ver, ¿qué es lo que busca el acuerdo? El acuerdo tiene dos dimensiones. Una es profundizar la relación comercial. Y hay otra dimensión que a la luz de la descapitalización de la economía argentina que ha sufrido durante los últimos 100 años, es un acuerdo para avanzar en inversiones. Entonces, no solo que genera un entorno de competitividad vía la parte comercial, sino que además abre las puertas a que recibamos inversión directa extranjera para crecer fuertemente. Me parece que, digamos, eso es lo que hay que tomar, digamos, de las cuestiones, y además es un primer paso para seguir avanzando hacia más apertura comercial. Digo, de hecho, la apertura comercial los hace más eficientes, nos hace más productivos, consecuentemente nos hace más ricos porque implica mayores salarios. En esa línea yo le quería preguntar, presidente, ¿cómo proyecta el impacto del acuerdo sobre el empleo en las provincias? Me refiero a de qué manera estas inversiones pueden facilitar la transición desde el empleo público de baja productividad hacia el empleo privado competitivo y mejor remunerado
y cómo eso puede mejorar las cuentas fiscales de las provincias tras convertir el empleo público en empleo privado. Sí, ahí hay varias cuestiones. Nosotros estamos, por ejemplo, mandando... A ver, por ejemplo, en minería nosotros tenemos el potencial de generar 1 millón de puestos de Lo trabajo. leí ese paper, es exactamente así, sí. Entre las dos inversiones de las dos mineras más grandes del mundo, entre empleo directo e indirecto se proyecta 1 millón de empleos de trabajo. Bueno, entonces, a ver, pero esas no son las únicas inversiones que estamos haciendo, ¿no? O sea, hay proyectos ya por 100.000 millones de dólares, hay RIGIs aprobados por 25.000 millones de dólares, hay pendiente de aprobación 25.000 millones de dólares más, están los 30.000 millones de dólares de YPF-ENI y los 25.000 millones de dólares de OpenAI, sí. ¿ok? Es decir, eso lo que va a generar es una fuerte demanda de trabajo y eso va a generar una fuerte recomposición de los salarios. Por eso es tan importante la modernización laboral, digamos, para que la gente pueda empezar a ingresar al mercado de trabajo. Totalmente. Y eso... Sí. Esa es una parte. Y hay otra parte que está bueno en lo que comentaron recién sobre el tema de las provincias. Una de las cosas que nosotros sí hemos hablado de que vamos a impulsar en la reforma laboral, porque digamos en la modernización laboral son por lo menos 7 bloques que tiene. En ese hay un bloque que es el bloque que es el de la prelación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La prelación lo que dice es que un contrato chico mata un contrato más grande. Esto significa que, por ejemplo, el contrato entre partes mata al municipal, el municipal al provincial, el provincial al regional y el regional al nacional. Hay un trabajo en el curso de macro avanzada que tiene Sturzenegger en San Andrés, que hicieron un ejercicio sobre el caso de la Pampa húmeda, o sea, la región pampeana y la región del noroeste. Cuando ustedes miran la productividad, la zona pampeana es 20% más alta que en la zona del noroeste. Consecuentemente, si ustedes fijan los salarios acorde, ¿sí? Se fijan acorde lo que es la pampa húmeda o la zona pampeana, eso hace que ustedes generen desempleo en la zona del noroeste. Consecuentemente, al generar desempleo en la zona del noroeste, digamos, los gobiernos provinciales, ¿qué es lo que hacen? Contratan empleados públicos como una suerte de seguro de desempleo. Claro. Y además le baja la productividad a la zona. Cuando ustedes liberan esta relación, o sea, esto que se llama prelación, ¿qué pasaría? Y ustedes van a fijar los salarios de la zona de pampeana, acorde a la productividad en la zona pampeana, y los salarios del noroeste van a estar acorde a la productividad del noroeste. Eso va a generar un incremento en el empleo formal privado del 17%. Eso va a permitir no solo que les paguen salarios más altos, sino que va a permitir liberarle recursos a los fiscos provinciales y van a poder dedicarse, digamos, a las tareas que tienen asignadas las provincias, que es el tema de la seguridad, que es el tema de la educación y que es el tema de la salud. Y además bajar impuestos. Entonces, y además pueden bajar impuestos si quieren. O sea, entonces, y eso además motiva el crecimiento. Y una de las cosas que también que quedó acá en el aire es que nosotros vamos a mandar la ley de periglaciares, que no es algo que se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió a Alfredo Cornejo, y es que las provincias determinen cuál es la zona periglaciar. Porque eso, digamos, la contracara de eso es que van a poder hacer proyectos. Primero, digamos que es bien federal, ¿no? Digo, que cada provincia determine la zona periglaciar y al mismo tiempo, digamos, o sea, que haya una lluvia de inversiones enormes. Claro. Entonces, si ustedes se fijan, está todo diseñado para maximizar el crecimiento y minimizar la volatilidad. Te van a decir que estás vendiendo a Argentina, ¿eh? Vienen por el y hay líquido. que venderlo a Argentina. Te está diciendo que estás vendiendo no sé qué. Te estás vendiendo, no sé, las montañas de Argentina. Estás diciendo. Presidente, hablando justamente del empleo en las provincias ahora los gobernadores tendrían que acompañar en estas reformas, también porque pueden ser, y esto lo decía un banco, esta semana estuvimos hablando también con bancos de inversión, que decían, las más beneficiadas van a ser las provincias también si se va adelante con la reforma laboral y tributaria. Es absolutamente así. De hecho, a ver, una de las cosas que
que expliqué cuando tuve la reunión con los gobernadores y que también lo expliqué, pero en más detalle y con una visión más abocada hacia los inversores, es la conferencia que di ayer en Corrientes, que yo presento a Argentina como un caso de negocio. Entonces, cuando ustedes miran, digamos, ustedes que saben de finanzas se lo puedo decir, digamos, vieron que hay dos grandes libros en valuación de empresa, ¿no? Digo, está el Damodaran Valuation y está el Valuation de Copland, ¿no? Digo, que la gente de McKinsey, ¿cómo arranca el Valuation de Copland? Dice, cash is king, ¿no? O sea, la caja es el rey. Bueno, ok. Digo, entonces, a ver, el flujo de fondos, a ver, ¿de qué depende? El flujo de fondos, el valor, ¿no? Depende de que haya flujo de fondos, depende de que, la tasa de interés, digamos, de la tasa de interés, de los impuestos y del crecimiento. Cuando yo miro flujo de fondos, ¿tengo sectores para que crezca la Argentina? Ahí sí, tiene. En la minería tiene lo que es el cobre. Digamos, podríamos multiplicar por 12 veces y medias nuestras exportaciones de cobre si hiciéramos lo mismo que hace Chile. Tenemos el oro, tenemos el litio, tenemos tierras raras. Bueno, ok, tenemos un montón para crecer en la minería. Tenemos toda la parte con vaca muerta de oil and gas. Además de todos los negocios que van a aparecer en paralelo, por ejemplo, digamos, hay fuerte interés en todo lo que es el negocio ferroviario para poder sacar la mercadería que se genera por el Atlántico. No solo eso, sino que además, como nosotros, digamos, tenemos digamos, lo que es el campo argentino, tenemos lo que es, digamos, todo lo que es, ya sea por la agricultura, por la ganadería, y además tenemos toda la cuestión nuclear, ¿sí? Que tiene que ver con el uranio, pero además, o sea, Argentina se reinsertó en el grupo de importantes en esta cuestión, y no solo por el desarrollo de los SMR, sino que además como elemento para proveer energía barata y en zonas frías para los data centers de inteligencia artificial, que además la inteligencia artificial va a ser como una suerte de la fábrica de alfileres de Adam Smith, pero versión siglo XXI, como un potenciador de acelerar el crecimiento económico. No solo eso, entonces, digamos, estamos destruyendo el riesgo país, consecuentemente la tasa de interés baja, estamos destruyendo la inflación, con lo cual la distorsión en el funcionamiento del sistema de precios va a reducirse y consecuentemente eso tiene un efecto, por ejemplo, de once for all, ¿sí? Digamos, en el de capital per cápita. No solo eso, nuestro plan fiscal incluye que de acá al 2031, en caso de que los argentinos decidieran que fuéramos reelectos en el 27, digamos, le estaríamos devolviendo a los argentinos en baja de impuestos 500.000 millones de dólares. Entonces ustedes me dirían, no, bueno, todos los políticos prometen que van a bajar los impuestos. Bueno, nosotros somos el único gobierno de la historia argentina que bajó los impuestos en 20 meses 2,5 puntos del PBI. Digo, eso no lo hizo nadie. O sea, nosotros lo hicimos, bajamos 20 impuestos, o sea, o quitamos otros impuestos. Tenemos pensado sacar 20 más porque son muy distorsivos y que generan poca recaudación. Y tenemos planeado seguir bajando impuestos. Pero no solo eso, sino que además en materia de crecimiento hay un trabajo que hizo Juan Pablo Nicolini con Timothy Quijote, que lo hicieron para la Reserva Federal de Minneapolis, y muestra que si Argentina tiene déficit cero, eso implica un crecimiento piso durante 35 años del 4% per cápita, tal que logre la convergencia. Ahora, cuando yo tuve la suerte de poder hablar con Nicolini me dice, bueno, no, pero mirá que esto no hace una diferencia sobre el tipo de ajuste, porque no es lo mismo hacerlo subiendo impuestos que bajando gastos. Ustedes hicieron bajando gastos y bajaron impuestos. Con lo cual, el 4% de acá para adelante, por una gran cantidad de años, es un piso. No solo eso, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo en materia desregulatoria. El ajuste expansivo que mencionabas. ¿Cómo? El ajuste expansivo, exactamente. Pero fíjense, nosotros además hicimos 10.000 reformas estructurales teniendo un 15% de la Cámara de Diputados y un 10% de la Cámara de Senadores. Imagínense que ahora, primero que, digamos, primero con los diputados propios ya superamos ampliamente el tercio, con lo cual las reformas que hagan no la van a poder voltear. Primer punto. Segundo punto, no solo eso, sino que además con los aliados más cercanos ya hemos pasado el número de 100. Además, los kirchneristas ya están abajo de 90. No solo eso, sino que además con los distintos sectores que nosotros tenemos acercamiento, con este trabajo fenomenal, digamos, que está haciendo Diego Santilli como ministro del Interior, digamos, vamos a poder conseguir quórum.
y poder sacar las leyes en diputado. Pero hay algo muy importante también en lo que es la Cámara de Senadores. Es la primera vez que el peronismo perdió la mayoría en la Cámara de Senadores. Es decir, ustedes necesitaban 36, es la mitad, necesita 37 para tener el quórum y para poder sacar leyes. Bueno, hoy ese número se cayó a 28 y hoy ministra Bullrich, senadora electa, ya está haciendo todo el trabajo para ir a buscar para nosotros nuestro bloque ya tiene 21 diputados, 21 senadores, y está haciendo todo el trabajo para seguir sumando voluntades y llegar a 44. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso va a estar en condiciones de afrontar todas estas reformas. Y esto, digo, fue avalado por las urnas porque 2/3 de los argentinos, 67% de los argentinos, dijeron que el camino es hacia la libertad. O sea, después podemos tener matices, lo que quieran, pero más a la derecha, más a la izquierda, más rápido, pero Ahora, lo que fuera. Pero, digamos, hay un consenso hacia dónde hay. ¿Y saben qué? Y yo no voy a levantar el pie de acelerador. Es el momento para acelerar más fuerte. Y eso es lo que voy a hacer. Con eso te quiero preguntar, ¿no? Porque, digamos, hay ahí, muchos votaron que no querían volver al pasado, aún pasando 2/3 de los argentinos. Muchísimo, la mayoría. Pero aún pasándola mal porque, digamos, la economía rebotó con fuerza desde abril y desde el 2024 y desde febrero veo como que la economía le empezó a costar mucho más, obviamente, por todo el contexto, la parte política. Pero ¿a vos te parece, digamos, normal que hubo 40 sesiones del Congreso, digamos, dinamitando? Sí, total. Eso lo señalábamos acá y yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ya pasó las elecciones, ¿cómo lo ves la economía? Y la economía está rebotando fuertemente, digamos, hablen con los bancos, hablen con las empresas y van a ver que no solo hay una sensación de alivio, sino que además están todos haciendo cosas ahora. Récord de todos emisión de volvieron a bienes. hacer cosas. Creo que fuera del mercado, ¿no? Que hemos visto cómo el kirchnerismo pudo lograr ser la segunda caída de una bolsa en el mundo en el 2019. Fue el segundo evento Sigma. Nassim Taleb, que seguro vos lo debes conocer, anduvo preguntando en aquel entonces cómo puede ser que una bolsa caiga tanto en un día. Bueno, el kirchnerismo. Y cómo en el 27 de octubre fue la tercera suba más grande de la historia, también de un mercado. Lo cierto es que ahora tenemos un dato de la economía real. Vamos a mitad de noviembre y ya tenemos récord absoluto, más de 4.000 millones de dólares en emisión de ONs privadas del sector energético. Sí. Eso es. Y en relación a eso también, ¿no? El efecto que puede tener la emisión récord, por un lado, y también van a salir las provincias a tomar deuda. Todo eso también es de dólares que puede captar el Banco Central. Ciudad de Buenos Aires está a punto de salir. Creo que la semana que viene, ¿no? Bueno, y entonces, o sea, entonces se va a quedar con algunos dólares. Contéstele eso a todos los que dicen que hay un problema con el tipo de cambio. ¿Qué quieren que les diga? Sí. Tengo una pregunta con respecto a la reforma laboral, que es algo que me entusiasma bastante. Dos cosas más que me olvidé de los impulsores del crecimiento, porque uno está todo lo que estamos haciendo en materia comercial y lo otro es todo lo que estamos haciendo en materia de capital humano. Digamos, no es un chiste. Nosotros sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Eso quería hablar. Sacamos 6 millones de personas de la indigencia. No solo eso, nosotros trabajamos activamente en lo que es el capital humano de primera y de segunda generación. O sea, básicamente, no solo que se duplicó en términos reales la UH, sino que además al quitar los intermediarios del medio se cuadruplicó. Ni que hablar lo que hicimos con el plan 1000 días, no solo, digamos, con eso, sino lo que proveemos en términos de instrumentos escolares. Entonces, nosotros nos estamos asegurando que los chicos se formen, ¿sí?, para este mundo que se viene. Le damos contención también desde el lado de la salud y eso después permite que los chicos puedan entrar en el colegio, estudiar y rendir. Por eso también fuimos a un plan de alfabetización. Digamos, estamos, o sea, midiendo, porque es la única forma que uno puede diagnosticar y tener una corrección, para que después se puedan reinsertar en el mercado de trabajo. Por eso la modernización laboral es tan importante y además aquellos que se han caído del sistema los reentrenamos para que puedan volver. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos 3 motores enormes generando crecimiento económico, o sea, generando las bases de crecimiento económico. Estamos sentando las bases de una Argentina grande. Estamos sentando las bases de una economía que podría crecer a tasas que oscilen entre el 7 y el 10%. Cuando ustedes miran los procesos de crecimiento, ustedes lo que van a ver que la cantidad de años necesarios para duplicar el PBI, conforme va ocurriendo el tiempo, van tardando menos los países. El último en lograrlo fue China,
que creciendo a tasa del 10% duplicó su PBI per cápita en 7 años. Pero como lo hizo 2 veces, o sea, en el lapso de 14, 15 años, multiplicó por 4. Y Argentina tiene todas esas condiciones para hacerlo. Y nosotros lo que estamos haciendo es hacer de Argentina el país más libre del mundo, que además, con la inteligencia artificial, acelerar más el crecimiento. Con lo cual, estamos sentando las bases de una Argentina grande. Cuando digo Argentina va a ser grande nuevamente, estamos haciendo grande a Argentina nuevamente. Y el punto bisagra fue el 26 de octubre del 2025, donde la gente decidió no volver al pasado y abrazar la idea de la libertad. Y la única forma en la cual yo voy, o sea, si hay algo que me caracteriza es que todo lo que digo lo cumplo. O sea, yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y además mis promesas las cumplo, porque nuestro track record es, ya cumplimos todas las promesas de campaña. Hay delivery. Pero, sí, señor. Claro, sí, exactamente, hay delivery. Pero lo más interesante es que ahora, digamos, con este aval que nos dieron las urnas, digamos, nosotros estamos totalmente involucrados en acelerar las reformas. Eso requiere claramente acuerdos políticos. Yo acá incluso y lo bueno, dije, estamos laburando en eso también, ¿no? Claro, yo una de las cosas que dije acá es que yo creo que si la economía argentina llega a 2027 con un crecimiento, extinguís el kirchnerismo y este resultado que tuvimos hace 2 semanas es fácilmente replicable e incluso superable. Pero yo creo que una de las cosas que hablábamos acá es que al gobierno, desde mi punto de vista, le serviría en cuanto a lo político actuar como si hubiese perdido y no como si hubiese ganado. En el sentido de que en cuanto a... Yo creo que el mensaje de la elección de la provincia de Buenos Aires, que a mi juicio les vino bárbaro al gobierno, es... Yo lo dije, fue una bendición. Fue una bendición. Tener que rearmar todas las piezas y terminamos haciendo la mejor elección de medio término desde el regreso a la democracia. Hay gente que no quiere volver al pasado, y que también quiere prosperar, ¿no? Y eso implica, bueno, digamos, no digo girar extremadamente al centro, pero sí girar al centro y actuar como si hubiesen perdido en cuanto a los acuerdos. Yo estoy convencido de que nosotros estamos haciendo acuerdos, pero nosotros, o sea, entendemos que la forma de crecer es abrazando las ideas de la libertad. El consenso como un medio y no como un fin, dijo el presidente, lo cual me parece una frase espectacular. Ese es exacto, es un medio, no un fin. Totalmente de acuerdo. Si no, volvemos al pasado, de la mesa, mesa grande, los consensos y el tongo y la todo moderación. Lo que ya sabemos. Presidente, usted habló recién también del dato de la pobreza. Mismo UNICEF esta semana dio a conocer un informe en el cual marcó la caída de la pobreza al 31% en hogares con niños desde el 48 y ni hablar cuando veíamos 2022, también 2023 por abajo y también muchos indicadores buenos, pero datos del Banco Central y también este informe de UNICEF marca la preocupación por el endeudamiento de las familias. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es algo que le preocupa? ¿Es algo que tiene que ver con el aumento del crédito que hubo también en los últimos tiempos? La tasa. A ver, eso vamos a ponerlo seriamente. Argentina, nosotros cuando llegamos al gobierno había crédito al sector privado no financiero 4 puntos del PBI. Hoy es 9. En el resto del mundo, ese número, ¿sí? El crédito al sector privado no financiero, en el país de Latinoamérica que menos tiene entre 60 y 80. Digamos, toda esa hipótesis fue impulsada desde un medio que tampoco me quiere mucho, un medio muy corrupto que no me quiere mucho, que estafó a los tenedores de bonos, digamos, modificando 2 leyes, ¿sí? Y que, que va a tener que explicar en algún momento, digamos, la alianza con los políticos para, digamos, voltear un gobierno. Entonces, de vuelta, es lo mismo que me digas, no, está aumentando la morosidad. Y sí, si antes no había crédito, ahora vas a tener crédito y morosidad tenés también. Es decir, hay cosas que, o acaso tenemos un crédito al sector privado no financiero importante en términos del PBI. No. Entonces estamos discutiendo el helado caliente, la meretriz virgen, qué sé yo. No, y también está accediendo gente que antes no podía acceder al crédito. Y bueno. Tuviste tasas altas un tiempo, eso también influyó, hay que, ¿no? Por eso, pongamos las cosas en orden de magnitud. Sinceramente, creemos que el 9% en términos del PBI es mucho crédito al sector privado. No.
Ahí María habló del tema del Banco Central, ¿no? Vos en su momento decías que había que eliminarlo. Le has quitado muchos roles al Banco Central de manera implícita, ¿no? Porque a lo largo de esta gestión, digamos, ya el Banco Central no define directamente la cantidad de dinero, tampoco la tasa de interés. Digo, ¿qué rol del Banco Central le ves hacia adelante? Y Bueno, también tiene el todo tema, un... vuelve a estar A ver, planteada la por situación. el momento sigue llevando a cabo esta política monetaria y Claro, sí, cambiaria, sí. ¿no? El tema es hacia Digo, no es adelante, ¿no? que... Y mi Está pregunta... bien, Diego, pero es que esos procesos son procesos de muy largo plazo. O sea, todos los bancos centrales en el mundo están reexaminando sus funciones. Con lo cual, la verdad es que Argentina tiene tanto para recomponer que es muy osado pensar el modelo de banca fuera del modelo tradicional en el corto plazo. O sea, con lo cual es irrelevante la discusión. Es una discusión, digamos, lo que sí está claro es que cada vez el Banco Central está más fuerte, está más sólido, está más capitalizado. Sí. Digamos, o sea, con lo cual nosotros, el Banco Central está siendo saneado a una velocidad impensada, ¿no? Sí, no, la verdad que yo creo que Entonces, si no hubiese hecho ese saneamiento con la volatilidad y el riesgo Cuca preelectoral, por supuesto que hubiese sido otra la historia, de mi punto de vista. y sí, ni que hablar, porque si nosotros saneamos el activo y después saneamos el pasivo. Bueno, última pregunta con respecto vamos ya a cerrando, así no te... Sí, no sé te... que se tiene que ir el presidente, muchas gracias. Esta es para el mercado, Sí, imagino. no sé ni qué hora es ya. Son Sí, 7:20. Me quedan 11 minutos. Ah, bueno, ya bueno, cerramos. cerramos. El ministro Caputo comentó que dentro de la reforma tributaria y laboral se está hablando de deducciones, de impuestos a las ganancias de los trabajadores, pero que se Se destinen están trabajando a ahorro. en simultáneo con las reformas y la modernización laboral. Esperen a que estén los proyectos sobre la mesa. No, digamos, no se, digamos, de vuelta, no se coman la curva. No, yo Okay. iba a decir lo que dijo el ministro, que Está dio bien, a pero al entender margen de que el ministro lo dijo, ¿sí? Digo, ¿cuál es el apuro? Digamos, son Ansiedad. cosas estructurales, o sea, de vuelta, no se desesperen, digamos, cuando estén los proyectos, digamos, discutamos con los proyectos sobre la mesa. Bien. Marian tiene una última pregunta, después yo te hago la última y ahí ya terminamos. Presidente, también en la previa de las elecciones sobre todo se hablaba de que, y usted le habló también a la gente que la estaba pasando mal y usted decía que entendía eso. ¿Qué le puede decir a esa gente que quizás todavía la sigue pasando mal respecto a lo que se viene en términos de inversiones, en términos de la economía que se viene con estas reformas? ¿Cuál es su expectativa y qué puede esperar el argentino común? A ver, yo digamos siempre está bueno que hagas este punto, Marian, porque yo siempre dije, hicimos mucho, porque la realidad es que cuando se sinceró la economía, la pobreza saltó al 57%, el número estaba, lo que pasa es que no estaba sincerado, por decirlo de alguna manera, y estaba oculto en los controles de precios, y digamos, o sea, estaba en la escasez que había, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, nosotros sacamos a 12 millones de personas de la pobreza, sacamos 6 millones de personas de la indigencia, pero igual 30% de pobres sigue siendo una aberración. Ahora, la única forma que descubrió el mundo de sacar gente de la pobreza es con crecimiento económico. Es decir, la contracara del crecimiento económico es que vos la suba del producto per cápita, sí, que en el fondo es que te aumente tu productividad y por ende tus salarios reales y que vos mejores tu poder de compra y por ende tu calidad de vida mejora, necesita de que aumente el stock de capital per cápita. Y el stock de capital no solamente es capital físico, es capital humano y capital institucional, ¿no? En ese sentido, en la medida que a vos tu stock de capital per cápita sube, entonces, digamos, sos más productivo y como consecuencia de ello, digamos, los salarios reales son más altos y el nivel de vida, la calidad de vida de las personas mejora. Ahora, para que eso pase, para que vos puedas acumular capital per cápita,
lo que vos necesitas es invertir. Ahora, vos solamente invertís en tanto y en cuanto te respetan los derechos de propiedad y tenés oportunidad de inversión. Argentina, después de 100 años de haber perdido la brújula, claramente se descapitalizó y tiene oportunidades de inversión enormes. O sea, si ustedes los quieren medir, los proyectos en Argentina tienen un ROIC, o sea, el retorno sobre el capital invertido, absolutamente enorme comparado contra el WACC, ¿sí? El costo promedio ponderado del capital. Eso hace que los proyectos tengan un EVA enorme y por lo tanto hay oportunidades de inversión enormes, ¿sí? Eleva el valor económico añadido, o sea, digo, la cuasi renta, si ustedes quieren decirlo en otros términos. Consecuentemente, ahora, eso está, lo que vos necesitas es respetar los derechos de propiedad, o sea, entonces, por eso si ustedes se fijan, nosotros hacemos mucho hincapié en la definición de liberalismo y cuando definimos liberalismo, digamos, hacemos mucho énfasis sobre el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. La libertad también, digamos, es un tema menor, digamos, porque las regulaciones también juegan el mismo rol que un impuesto, ¿no? Porque si suponete que tenés, no sé, tu negocio, Marian, es, no sé, alquilar oficinas y viene, digamos, un ignorante, por decirlo de manera educada, y pone una ley de control de alquileres y a vos te rompió el negocio. Entonces, digamos, ahí vos tenés el tema del respeto del derecho a propiedad, lo que tenés, digamos, y eso incluye no solo los impuestos, que son una expropiación, que son un robo, sino que además incluye también, digamos, las regulaciones. Si nosotros, fíjate, bajamos impuestos y además desregulamos. Ahora, ¿te alcanza con el tema de la inversión? No, porque vos la inversión la tenés que financiar. La inversión se financia con ahorro, entonces si vos tenés un gobierno que lo que hace es estimular el consumo, bueno, digamos, la contracara de eso, que no tenés ahorro, entonces o te endeudás fuertemente afuera y después quedás muy expuesto a un shock externo, o, digamos, generás ahorro interno, que es la forma más sana de hacerlo, y de esa manera, eso no quiere decir que vos no puedas tener déficit de cuenta corriente porque tenés un boom de inversión, digo, porque todos los países que crecieron mucho, además, generaron eso. Lo que vos tenés que fijarte si la cuenta corriente, digamos, si generas déficit es por inversión privada, digo que ese es el caso sano, o por déficit fiscal, ¿no? Digo que ese es el caso que no termina bien. Ahora, dicho esto, vos también, digamos, el ahorro, digamos, fíjate que lo que nosotros hicimos fue devolverle 15 puntos del PBI al sector privado, ¿no? Porque nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos en el sentido o le sacamos el impuesto inflacionario también. Entonces, a lo que voy es que cuando vos mirás eso, nosotros estamos encaminando la economía para que vuelva a crecer y que además lo haga fuertemente y que ahora entonces lo que yo te puedo decir es que el crecimiento económico es lo que va a hacer grande a la Argentina nuevamente y eso es lo que va a sacar gente de la pobreza y haga que esté mejor, no hay atajos sobre eso. Ahora, por ejemplo, entonces en 10 años nos podemos parecer a España, en 20 años nos podemos parecer a Alemania, en 30 a Estados Unidos y en 40 ser la primer potencia mundial. Ahora, si nuestra apuesta, además, por la inteligencia artificial, es lo que nosotros creemos que es la nueva fábrica de alfileres, pero en el siglo XXI, ¿qué es lo que ocurre? Vos podrías achicar los periodos a la mitad, entonces nos podemos parecer a España en 5 años, a Alemania en 10, a Estados Unidos en 15, 20, digamos, o ser una primera potencia mundial entre 20 y 25 años. Bueno, es decir, lo que hay que saber es que no hay magia. Sí. Tal cual. Para cerrar, y justamente con esto mismo, yo la última pregunta que tenía dentro de esta entrevista, y ya te súper agradezco por todo este tiempo que nos dedicaste, la verdad que estamos muy contentos. Sí. Todavía no llegó mi próxima reunión, les aviso. Seguimos hasta que nos... Tenés 4 minutos, Juan. Mirá, la última vez que te entrevisté en vivo fue en 2022. Y en la radio estábamos. Tengo una agenda un poquito. No es un reclamo. Pero te voy a decir por qué te lo digo. Digamos, o sea. Te lo digo porque exigida. En esa entrevista vos dijiste algo que a mí me quedó muy grabado. Y vos en carrera presidencial, vos me dijiste
Si yo soy presidente, Argentina va a ser investment grade. Seguramente, quizás te lo acordás o no. Pero me lo dijiste, lo tengo ahí grabado. Pero es uno ¿Qué de opinás? mis objetivos. ¿Vamos a ser investment grade? Trabajo denodadamente para que Argentina sea investment grade y de esa manera pulverizar definitivamente el riesgo país, bajar la tasa de interés y maximizar el proceso de acumulación de capital per cápita para que los argentinos sean los más ricos del planeta. O sea, para eso trabajo, porque eso es la contracara de que suban los salarios y que además caigan los pobres, que caigan los indigentes y que todos tengamos el país que creo que merecemos tener. Tal cual. Qué Bueno, lujo. presidente, ¿qué le puedo decir? Muchísimas gracias. Gracias por esta charla. Entusiasta, pero Espero hay que- haber sumado. Por espero haber Por sumado. supuesto, con un Claro montón de que sí. definiciones. Por supuesto, un montón de... un No, y montón de pido definiciones. perdón si a veces me apasiono y hablo sobre la potencial pregunta que se podría hacer. Pero hay temas que, imagínense que yo tengo todo el tablero en la cabeza, entonces Sí, no. a Me veces imagino. cuando me hacen las preguntas en el medio necesito terminar de explicar para que quede todo el tablero, porque si ustedes se fijan voy completando todo el tablero. Sí. Tratamos de entrar un ratito en la cabeza esa porque es impresionante, ¿no? De todas las definiciones. Espectacular. Sí, igual, digamos, o sea, el día que, digamos, yo lo conocí a Donald Trump me quedé muchísimo más Sí, impactado. Así que, Mirá. digamos, ahí jugar con ese tablero, digamos, Claro. a ver, yo, digamos, he tenido la suerte de conocer líderes impresionantes, ¿no? Pero, digamos, bueno, no saben lo que es Bessent. Bessent es Bueno, un ahí genio. aprovecho para hacerte esa pregunta. ¿Por qué pensás Sí. que el lugar, porque es impresionante el lugar que le está dando Donald Trump a la Argentina y el propio Bessent también, todo lo que se jugó, ¿no? Con mucho demócrata en contra y bueno, defendiendo a la Argentina e incluso con activas intervino, ¿no? Intervino, no solo tweets, intervino directamente comprando pesos cuando la Argentina lo necesitaba. Bueno, esa es una pregunta, Marian, brillante. Brillante. El mundo cambió. Pasamos de la globalización a la geopolítica. Hoy el mundo se está agrupando en básicamente 3 bloques. Un bloque es América, otro bloque es China, ¿no? Y los países que van hacia China, Rusia y el resto, digamos, con todas las cuestiones que entraña la Unión Europea, que son bastante complicadas y que requerirían varios programas en sí mismo. Y Estados Unidos, además, redefinió su política geopolítica. Antes la política de Estados Unidos era: a los aliados no le doy nada, porque total son aliados, y a los que molestan les doy algo para que seducirlos. Con lo cual generaba un incentivo perverso, donde el incentivo que tenían los distintos populistas era, digamos, promover ideas antiamericanas, porque básicamente, digamos, les garpaba. Bueno, eso, digamos, con Donald Trump, digamos, y yo creo que tiene que ver mucho la visión de su ministro, digamos, su secretario de Estado, que es también un crack, que es Marco Rubio. Dijo: no, esto no funciona así, lo que hay que hacer es alinear los incentivos, o sea, premio a los amigos y a los que no son amigos, nada. Eso es un tema no menor. Y lo otro que también es sorprendente, porque cuando ustedes están sentados con ellos, todos respiran batalla cultural. Es decir, yo lo puedo creer de Marco Rubio porque lo conozco de antes. De hecho, Marco a mí me vino a saludar cuando fui presidente, y de hecho me trajo una taza libertaria con el león y el Viva la Libertad, carajo, para que la firme y Claro, todo. porque O sea, él es hijo de cubanos, ¿no, presidente? claro, exacto. Él entiende a la perfección la batalla cultural, la lleva en la sangre. Tal cual. Lo que a mí me sorprendió es que cuando nosotros estuvimos sentados con el equipo de Trump,
todos respiran batalla cultural. Besen respira batalla cultural. Y usted dice, no, bueno, son los secretarios. No, Trump también respira batalla cultural. Después de la reunión con el equipo, yo asistí a la ceremonia en honor a Charlie Kirk. Sí. Claro, sí. El discurso de Trump, antes de condecorar, digamos, de darle la condecoración a la mujer, ¿no? Sobre batalla cultural es espectacular. Y la otra persona que también entiende la batalla cultural a la perfección, y que lo tiene que hacer por sobrevivencia, porque si no, la cuestión sería muy complicada, es también alguien que es un queridísimo amigo mío, que lo quiero muchísimo y que lo admiro profundamente, que es Bibi Netanyahu. Es decir, y es más, yo creo que la humanidad debería estar agradecida a Netanyahu porque es el bastión de Occidente. La primera línea de defensa, ¿no? Sí, pero digo, Israel es el bastión de Occidente. Y bueno, fíjense en las votaciones, Estados Unidos, Israel y nosotros, o sea, estamos siempre alineados. Sí. Bien. Y cuando un ministro no se alineó a eso, voló por los aires, ¿no? Sí, nos enteramos. Bueno, Bueno, cosa que pasa, no puede votar a favor de Cuba de ninguna manera. bueno, presidente, muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Gracias por esta charla, por todo este tiempo tan extenso. No queremos, por supuesto, demorarlo. Raro, porque te tuteé todo el programa y ahora te estoy A él tratando no le gusta que le digan pero bueno. presidente, pero es muy difícil Ahora no te hacerlo. pusiste formal. Ahora, pero bueno. Bueno, Javier. Bueno, espero que la charla haya sumado y haber podido aportar claridad sobre temas que están tan en el debate. Sí, total. Ya Nos hay fuimos varios por todos portales, levantando la nota, así que sin duda que sirvió mucho. Así que muchísimas gracias, presidente, por esta charla. Sigamos para adelante. No, por Muchas favor, gracias. muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un verdadero placer este intercambio tan rico, tan fructífero con ustedes, porque siempre está bueno que, digamos, uno reciba preguntas constructivas y que uno pueda lograr transmitirle, digo, a ver, yo tengo un trabajo, tengo un contrato con los argentinos por 4 años, con opción a extenderlo 4 más. Y mi compromiso es hacer grande a la Argentina nuevamente. Entonces, el intercambio de ideas, cuando se hace desde la buena fe y con rigurosidad técnica, que es la que ustedes muestran regularmente cuando se toman el trabajo de hacer esto. ¿Saben por qué se toman el trabajo de hacerlo? Porque el tipo que está en el mercado, si se equivoca, pierde. ¿Saben cuál es ¿saben cuál era el tema con el oráculo de Delfos? Daba consejos, pero no tomaba decisiones. O sea, por eso Toto Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Porque manejó las mesas de dinero más grandes del mundo. Sí. Y sabe lo que es tomar decisiones. Y además es una persona, todo el equipo, ¿no? De una humildad enorme. Porque cuando ustedes están en el mercado, ustedes saben que un día pueden ganar y un día pueden perder. Pero lo que tienen que hacer es ser constante y trabajar todos los días. Y esa es la característica de todo el equipo de gobierno, y digamos, y en el Ministerio de Economía más aún, que no solo que son personas brillantes, sino que además son gente muy trabajadora y gente con mucho oficio de mercado. Bueno, están vos, Javier, y todo el equipo económico, por supuesto, siempre las puertas abiertas acá en Aftermarket en Neura para charlar y debatir la actualidad y qué es lo que puede pasar con el mercado y el futuro macro en Argentina. Así que acá estamos preparados para eso, siempre desde el punto de vista siempre económico. defendimos al equipo económico, sobre todo más, este año que les voy fue a tan dar difícil. Una frase que usaba en mis presentaciones sobre singularidad. No sabemos cómo será el futuro, lo único que sabemos es que será mucho mejor y Argentina va a ser grande nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bravo. Javier. Un gran abrazo. Hasta luego. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.